Recordó por un momento su última carta, donde le comunicaba que partía a Rusia en busca del amor de su vida. Entonces, ¿qué sentido podía tener una carta de Colombia, lugar a tantos kilómetros de Rusia? La carta llevaba fecha de 2 semanas atrás, y no la había visto hasta entonces debido a que cuando vaciaba el buzón, tomaba el bulto de papeles y los arrojaba a la mesa sin mirarlos. Abrió el sobre con sumo cuidado y extrajo de su interior una postal en colores que mostraba la playa de Barranquilla. Además de la postal, venían en el interior del sobre 2 hojas escritas en una sola carilla. La letra, como era de esperar, era de Iván. Querido amigo, me imagino que han de sorprenderte estas líneas, y menos por lo que puedan decir que por el lugar de su procedencia. Antes que nada quiero decirte que te quedes tranquilo, que me encuentro bien, y que es mi más ferviente deseo que tú también lo estés. Como recordarás, en mi última carta te decía que partía a la Gran Rusia, pero el destino dio un vuelco inesperado, que por cierto tuvo un carácter casi milagroso. Me hallaba entonces en ese momento tan increíble, presto a salir del país y con toda la ilusión a cuesta, cuando pasó lo impensable. Tuve una revelación. Te cuento cómo fue. Mientras esperaba en el aeropuerto que la voz del parlante anunciara el abordaje de mi avión, se me acercó un policía y me dijo que había un problemita con mi pasaporte. Como te imaginarás, me puse muy nervioso de perder el vuelo y quise hacérselo notar al distinguido agente para que me dejara en paz, pero todo fue en vano. Me pidió que lo acompañara a una sala que al parecer se utiliza en casos semejantes. Accedí, pero con un mal humor de perros, cosa que percibieron todas las personas que estaban en la cola, pues no dejaron de mirarme mientras me alejaba del lugar. Al llegar a la sala, el agente me hizo sentar en una silla frente a una mesa redonda, donde había una hoja con mi foto. Me dijo que debería esperar ahí un momento, que alguien vendría a verme en instantes. Como te imaginarás, le dije que estaba por perder el avión, que me dijera qué era lo que pasaba lo antes posible. Inclusive estuve a punto de arrojarme a sus pies para suplicarle que me dejara, que perdía el vuelo de mi vida, a lo que él me contestó muy secamente. Señor, está usted en España en estado irregular. Hice todo lo que pude para serenarme y me dispuse a ser paciente. Al cabo de unos 15 minutos se produjo el milagro que te contaba. Apareció tras la puerta Gloria. Sí, entró primero con todo ese aire de mala predisposición que suelen tener los policías. Pero, al cabo de un rato, todo cambió. Ni bien empezaron las primeras miradas, entendimos que ya no podríamos separarnos. En este momento, él hizo una pausa para ir a orinar. Dudó en llevar la carta al baño, pero luego pensó que seguramente lo que estaba por leer iba a merecer toda su atención, por lo que se dijo sería mejor hacerlo sentado. Al volver, continuó leyendo. Comenzó haciéndome preguntas sobre mi estancia en España, que tenía el pasaporte vencido, y no sé qué otras cosas sin importancia. Pero yo sabía que en el fondo de su corazón ardía de pasión, y que este encuentro no era casual. Lo percibí en el brillo de sus ojos, en el temblequeo nervioso de sus dedos sobre la hoja con mi foto. Te preguntarás, con razón, cómo es posible que me haya olvidado tan pronto de Alesia, allá en la lejana Rusia. Pero bueno, el amor es así, caprichoso e impredecible. La cuestión es que en algún momento finalmente la hice sonreír, y ella fue cambiando poco a poco su actitud para conmigo. Concluyó sermoneándome y aconsejando las cosas que debería hacer para regularizar mi estancia en España, y algunas otras cosas sin importancia. Coincidió el destino que justo ese era el último día de trabajo de Gloria, puesto que pretendía viajar a su país, Colombia, para reencontrarse con su familia. La cuestión es que, querido amigo, para resumirte un poco la historia, ese mismo día terminamos yéndonos a tomar unas copas juntos.
No hace falta aclarar que nunca tomé ese vuelo a Rusia. Y bueno, una cosa llevó a otra, y así es. No tardamos en enamorarnos perdidamente. Tanto fue que ella retrasó 2 semanas su vuelo a Colombia para, finalmente, partir conmigo a su madre patria. Debido a sus influencias, no se tardó más de 2 días en arreglar mi pasaporte. Ay, amigo, el destino está escrito, no hay duda. Y bueno, esa es mi historia. Desde la Gran Colombia te escribo para saludarte. Pero hay también otro tema. He recibido noticias de la casa de los viejitos. Federico, nuestro vecino, me contó que habían preguntado por nosotros en lo del Pera, de parte de la casa de los viejitos. No era ni la anciana ni su marido, sino un representante de la familia. Al parecer querían felicitarnos por el trabajo realizado y para asignarnos una nueva remodelación de mayor envergadura, una reformación a gran escala debido al gran desgaste en toda la casa. Para ser sincero contigo, en un primer momento pensé que era una broma de Pera, pero como habían dejado un número de teléfono, me puse en contacto con dicho representante y tuvimos una corta conversación. Habla muy mal el castellano, pues es oriundo de Bélgica, donde me aclaró los puntos del contrato. Una cosa que me llamó la atención, a la vez que me agradó, fue que uno de los puntos de dicho contrato hacía hincapié en que tenías que estar presente tú, en la nueva obra. Esa gente parece realmente que te estima. En estos días me encuentro volviendo a Calpe para ajustar todo sobre el presupuesto, que por cierto es de una ganancia abundante. Y si es que no estás trabajando, me gustaría mucho que nos reencontráramos a fin de darle duro al nuevo desafío. Sin más me despido, querido amigo, esperando verte en breve. Solo tienes que ponerte en contacto conmigo, y como sabes, siempre tendrás un lugar en mi casa y en mi corazón. Iván. Estuvo un largo rato con la carta en la mano. Luego la plegó. La metió en el sobre, pero luego volvió a sacarla. La desplegó y la abrió nuevamente. La leyó 3 veces más. Al finalizar sintió una sed atroz, por lo que se fue en busca de un vaso de agua a la cocina. Al regresar se sentó y releyó la carta otras 3 veces. Se sentía aturdido. Era demasiada información en tan poco tiempo. Sin embargo, se repetía lo mismo, las mismas casualidades otra vez. El hecho de que Iván le haya ofrecido ir a trabajar con él, justo en el momento en que necesitaba de manera urgente un trabajo, debería haberlo sorprendido más de lo que realmente lo hizo. Un instante después abrió los ojos al máximo y se tapó la boca, pues estuvo a punto de gritar. Tenía la posibilidad de volver a la casa de los viejitos. Esta idea se le presentó casi de inmediato como la mejor oportunidad de su vida. Podría volver y capturar todos los detalles que amenazaban con esfumarse. La alegría le hizo saltar de un lado a otro de la mesa con el papel en la mano. Tengo que llamar a Iván, se dijo, y luego reflexionó que la carta llevaba tiempo olvidada en la mesa. Por consiguiente, ya todo estaría en marcha. Se dirigió a toda carrera al teléfono, pero al llegar se quedó helado. El contestador tenía registrados al menos una veintena de llamadas. Al mirar un poco mejor comprobó que, efectivamente, todas eran de Iván. Como siempre, y de la manera más informal que se puede, quedaron en menos de 5 minutos que viajaría en los próximos días a Calpe, para trabajar en calidad de ayudante en lo que hiciera falta. Estaba realmente inquieto, tanto que no pudo aguantar ni un minuto más y fue directamente a sacar el billete de autobús. Mientras corría a la estación, miles de imágenes se le presentaban sin ningún orden determinado. Estaba eufórico. Al llegar y consultar los horarios, se incrementó su ansiedad porque el único billete destinado a Calpe salía al día siguiente por la mañana. Los horarios restantes correspondían a la semana próxima. Se dijo para sí mismo que sería demasiado tarde. Dudó un instante, pero luego compró el billete para salir temprano por la mañana.
Se fue silbando por el mero placer de hacerlo, sin interpretar melodía alguna. Camino a su casa recapacitó sobre el poco tiempo que disponía para preparar sus cosas, pero al pasar frente a un bar se dijo que también habría que celebrar el evento, y para eso sí habría que hacerse tiempo. Unas cervecitas no me vendrían mal, dijo a media voz, y se dirigió con paso ligero al bar. Al entrar, lanzó un profundo suspiro mientras sonreía. Se sentó en la barra y pidió al camarero que le pusiera una cerveza. El hombre hizo lo que le pedían con cara de asombro. Ya por entonces, él había adoptado la costumbre de hablar solo. Frecuentando los bares, esta manía se acentuaba, pues el alcohol lo desinhibía y le liberaba el pensamiento. Las conversaciones con él mismo se desarrollaban de una manera natural y relajada. No temía ser visto. En esta oportunidad, el tema principal era el libro que pretendía escribir, su estructura y cómo debería desarrollarse. Pensaba en el viejo y en la fuerte impresión que le había causado en tan poco tiempo. Una mueca que rondaba de cerca la nostalgia le hizo preguntarse por qué caminos lo mantendría ocupado el destino. Además, también a él le debía el haber reparado en lo absurdo de escribir un libro sobre las amas de casa. 2 horas más tarde, y aunque se había propuesto solo tomar un par de cervezas, estaba completamente borracho. Se levantó de la silla y se acercó al camarero para pagarle. Cuando aquel le dio el cambio, algunas monedas rodaron por el suelo, pero él fingió no darse cuenta. Dio media vuelta y salió del bar. Ya en la calle, una brisa de aire fresco le acarició el rostro, lo reanimó. Dudó por un momento hacia dónde ir, mas luego decidió que quería despedirse de Barcelona. No sabía en realidad cuándo volvería. Pensó que no había nada mejor para ver a esa hora que la Rambla, y se dirigió hacia allí. Era ya noche cerrada, y la gente que transitaba las calles eran de lo más variopinto. Siempre le había fascinado esa diversidad de rostros, de actitudes. Esos seres parecían habitar mundos paralelos, a los que parecía imposible acceder. El alcohol le pesaba en la sangre y le hacía sonreír mientras avanzaba con paso acompasado. En la Rambla todo era como siempre, esto es, en continuo fluir. Había gente borracha que se insultaba y empujaba. Jóvenes pakistaníes ofrecían cerveza con insistencia a los peatones. Alguna que otra de las estatuas vivientes que esperaban las monedas de los turistas. Siguió andando por el medio del paseo donde las personas se ordenaban instintivamente entre los que se dirigían hacia el mar y los que marchaban en sentido contrario. Casi llegando al monumento del Colón, frente al puerto, descubrió otra de las atracciones que siempre esperaban ver en la Rambla. Un grupo de chicas africanas se desplegaban en todas direcciones, acechando a cualquier hombre que por ahí se atreviese a pasar solo. Si éste demostraba un andar errante, evidencia de su embriaguez, con mayor afán lo perseguían. Las chicas se ofrecían a acompañar a los hombres a su casa por una suma de dinero convenida, y en ocasiones podían perpetrar el negocio en la calle misma o en el coche de alguno de sus clientes. A él le fascinaba el espectáculo. Las jóvenes seleccionaban a una de sus víctimas y se acercaban con movimientos sugerentes hasta que le respiraban el aliento. En un momento, una de ellas posó su atención en él y comenzó a acercársele. Al percibir su nueva condición de blanco, apresuró la marcha mirando en otra dirección. La mujer, de unos 20 años de edad y poseedora de un cuerpo inundado de curvas, aceleró su marcha para alcanzarlo. Una vez lo tuvo al lado, lo contempló de arriba abajo y le dijo: «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre?». Él le sonrió por cortesía, pero nada le contestó. Giró la cabeza y el cuerpo ignorándola, y siguió caminando como si no hubiera entendido lo que le habían dicho. Mantuvo una marcha firme y no miró atrás durante un buen rato. Luego, decidió abandonar la Rambla y seguir en dirección del puerto por una de las calles paralelas.
Cuando ya estaba distraído en cualquier cosa, miró hacia atrás y comprobó que la muchacha aún lo seguía. «Espera, por favor, quiero saber tu nombre», insistió la joven, mientras se le acercaba. La contempló por un instante con la boca abierta, y luego le dijo: «Muchas gracias, pero no tengo dinero». «¿Hay que pagar para saber tu nombre?», contestó ella, mientras caminaba hacia él, y tropezó de una manera tal que casi le pega con la frente en la cara. El tropiezo los hizo reír, y dio pie para que comenzaran a hablar. Ella insistía en que él le había gustado de verdad, y que no lo había mirado como un posible cliente. Hablaba un castellano fluido, pues vivía en España desde hacía 10 años. Se sentaron en el rellano de un edificio a pocos pasos de ahí, y rozaron sus piernas al hacerlo. Luego de unos instantes, apareció al final de la calle un muchacho pakistaní vendiendo cervezas, y él, en un impulso caballeresco, le compró 2 latas, sin preguntarle a la chica si quería beber. Le ofreció una, y ella, sin dudar ni por un instante, la tomó con un rápido movimiento. El joven pakistaní seguiría pasando con intervalos de 10 a 15 minutos, y en ningún caso se iría sin que le compraran al menos 2 cervezas. Una hora después, seguía la conversación animadamente, mientras que a sus pies iban quedando las latas vacías. Cuando ya estaban completamente borrachos, él aún más, y mientras la conversación se adornaba de gestos cariñosos, de menor distancia entre las bocas, la chica se pasó la lengua por los labios, logrando que éstos reverberaran a la luz de la farola. Él sintió que el brillo de aquellos exuberantes y morenos labios lo subyugaba, e incapacitado para hacer otra cosa, la tomó entre sus brazos y comenzó a besarla. Ella le correspondió al momento. El pakistaní miraba desde lejos, con las cervezas en la mano, presintiendo que lo que acababa de ocurrir perjudicaría su negocio. Era tal el frenesí de los besos que se balanceaban y en 2 ocasiones estuvieron a punto de caerse al suelo. El vendedor lanzó un insulto en su lengua y desapareció con las cervezas en la oscuridad. En un intervalo espontáneo que ambos se dieron a fin de respirar, la chica comenzó a contarle con la mayor naturalidad los pormenores de su trabajo, de las vejaciones y humillaciones que debía soportar a diario y de los infortunios de ser una chica de color. Al llegar aquí, y aunque hasta ese punto siempre se había mostrado alegre, rompió en sollozos. Se formó un silencio, y él la estrechó entre sus brazos con fuerza. Ella presionó su cara contra su pecho y comenzó a llorar dejándose llevar, y por momentos parecía gritar mientras tenía hipos entrecortados. Cuando logró calmarse, le dijo a él si no quería acompañarla hasta su casa. Aquel pestañeó de puro nerviosismo y no supo qué responder, pero luego de unos instantes decidió recordarle que no llevaba dinero. Este comentario logró molestarla, cosa que manifestó frunciendo el entrecejo. Tras pensarlo por un momento, él asintió con la cabeza, pues veía que la joven estaba por comenzar a llorar otra vez, y ambos se pusieron en marcha. El andar se convirtió en un calvario. Se arrastraban uno al otro y él, que en un comienzo la había dejado ir adelante, se pasó al frente, pues se había arañado el hombro contra la pared. Las compañeras de la muchacha la reconocieron al pasar por la rambla y le dedicaron unas carcajadas estruendosas. Él las miraba desde su perspectiva alcoholizada, viendo con incredulidad cómo sus dentaduras reverberaban en la oscuridad, pues se encontraban en la zona más oscura de la calle. Al llegar a la casa de la joven, la cosa se complicó, pues era un 3er piso, y como gran parte de los edificios de Barcelona, no tenía ascensor. Ayudándose con las manos y arrastrando pesadamente las piernas, pudieron llegar hasta la puerta en donde ella vivía. Llegaron empapados en sudor, con las lenguas extendidas fuera de la boca. Luego de abrir la puerta, él echó una mirada atenta a todo lo que allí había. La muchacha vivía sola,
y su vivienda presentaba una desorganización general. Lo primero que se le ocurrió fue que aquel tipo de desorden parecía el de aquellas personas que tenían una vida agitada, de alguien que solo entra a su casa para cambiarse y salir de vuelta al ruedo. Al llegar a un largo pasillo que conducía a las habitaciones, la muchacha comenzó a mostrarle las fotos familiares que se hallaban colgadas en la pared. Él las miraba con gran esfuerzo, puesto que aquello no le interesaba, y sus ojos se le comenzaban a cerrar. En ese momento se reprochaba internamente el haber tomado tal cantidad de alcohol aquella noche. No tardó en notar que la chica se mostraba particularmente sensible con respecto a su familia, pero no quería hablar al respecto. Se quedaba mirando alguna foto, y siempre parecía estar por decirle algo, aunque no llegaba a hacerlo. Comenzó a sollozar otra vez, buscando los brazos de él. Este se sorprendió, puesto no esperaba este súbito acercamiento. Se hallaba inmerso en cómo la lavadora, a unos pasos de allí, estaba atestada de ropa limpia sin sacar. A continuación, la chica comenzó a arrastrarlo en dirección de la habitación, que quedaba al final del pasillo, y al llegar abrió la puerta con una patada. Prendió la luz de un manotazo. Lo tenía sujeto por una mano, y tras cruzar el umbral de la puerta, lo atrajo hacia sí y le pidió que la besara. Los besos se sucedieron esta vez suavemente, y ella abría bien los ojos para mirarlo, mientras que él hacía lo mismo pero abriendo al mínimo los suyos. Ella siguió arrastrándolo mientras caminaba para atrás como lo haría un cangrejo, hasta que sus cuerpos cayeron sobre la cama. Una vez allí, con movimientos rápidos descorrió las sábanas a fin de que pudieran introducirse en la cama. Él comprendió su intención, por lo que se apartó para que pudiera hacerlo. Una vez concluido esto, se acurrucaron uno al lado del otro y volvieron a besarse. Él comenzó a sacarse la ropa con cuidado, y ella lo imitó sin apartar los labios de su boca. Él suspiró y torció su cuerpo hasta quedar mirando el techo. Le costaba un gran esfuerzo mantener los ojos abiertos. Misteriosamente, la excitación pareció retroceder, y se dedicaron a hablar, a hacer algunos comentarios acerca de cómo se habían conocido, del muchacho pakistaní que vendía cervezas, de sus compañeras riéndose en la rambla. Los intervalos entre palabra y palabra fueron cada vez más prolongados, hasta que él no contestó cuando ella volvió a preguntarle por su nombre. Se había dormido profundamente. La chica se lo quedó mirando un rato en silencio mientras se frotaba con insistencia la nariz. Suspiró y apoyó su cabeza sobre la de él. Al cabo de unos instantes se levantó y fue hasta la cocina a prepararse un té. Al terminarlo volvió a la habitación y, al ver que él seguía durmiendo, fue a acostarse a su lado y en breve se quedó dormida. Él tuvo un sueño pesado, pero libre de pesadillas. La joven, ora a la insistencia sobre su pasado, ora al crepitar de las ventanas por el viento que a esas horas de la madrugada comenzó a agitarse, pues se aproximaba tormenta, se sumergió en un sombrío sueño. Entonces, un rato después, él se arrancó violentamente del sueño y saltó de la cama. La oscuridad era total, y tardó unos segundos en entender dónde estaba. La cabeza le daba vueltas, aunque ya dejaba de estar borracho. De pronto entendió que no sabía qué hora era, que podía perder en aquel descuido el viaje a Calpe que partía a la mañana de ese día. Bajo una gran confusión juntó sus ropas. La chica jamás abandonó su inconsciencia, y en segundos salió del departamento. Terminó de vestirse por las escaleras y al salir vio en el rellano del edificio al muchacho pakistaní que dormitaba sentada con algunas latas entre sus piernas. Lo miró con repulsión, como si en parte tuviera culpa de aquella demora. El próximo amanecer dejaba ver un cielo ya libre de amenaza de lluvia. La tormenta, arrastrada por el viento, había seguido de largo e iba a estallar muy lejos de allí. Una vez en el camino,
Comprobó en el reloj de un escaparate que faltaban solo 2 horas para que saliese su autobús. No había tiempo que perder, pensó, y aceleró el paso. Asimismo, un dolor de cabeza, producto de la resaca que tenía, lo obligaba a caminar encorvado. Una vez en el metro, se detuvo a ver los rostros de los viajantes, que debido a la hora de la madrugada eran compuestos por una muchedumbre embriagada que canturreaba y hacía ruido. A sabiendas que faltaban muchas estaciones, se sentó desinteresándose por todo cuanto estuviera a su alrededor. Cuando por fin llegó a su casa, comprobó que tenía poco más de 1 hora para llegar a la estación de autobuses. Sin pensarlo, seleccionó la ropa más importante que debería llegar y, juntando todas las hojas de lo que tenía escrito, se puso en camino a la estación. Una vez más abandonaba Barcelona para regresar a la casa que constituía el centro de interés de su libro. Mientras partía el autobús y mientras terminaba de acomodarse en el asiento, observó cómo la urbe quedaba atrás. La continua agitación de la ciudad era reemplazada por un tranquilo pueblo, pero era en este escenario en donde se hallaban las claves de su historia. Intentó, y de hecho, escribió algunas líneas en el viaje. Comenzaba sin quererlo a acumular los nuevos borradores de su próximo libro. En la parada obligatoria en Valencia tomó un café con un croissant, mientras volcaba al papel algunas frases que le producirían tiempo después un inmenso placer. El pueblo mantenía su línea habitual. La gente subía y bajaba por sus calles manteniendo cada uno de ellos su ritmo particular, ajeno a todo pero vinculados entre sí. La asimetría entre sus pendientes concedía que las personas mayores y mujeres que transportaban coches con niños lucharan con la inquieta geografía. Él miraba todo ese espectáculo una vez más, pero ahora intentaba que sus ojos recogieran algo fresco, cualquier detalle de importancia para el desarrollo de sus fines. Al entrar al edificio donde vivía Iván, percibió un olor a frituras. No recordaba nada parecido. Quizás un nuevo establecimiento de comidas rápidas en el barrio, pensó. Habría pasado ya algún tiempo desde su última vez en el pueblo. Siempre llevaba consigo una copia de la llave, por lo que sin perder tiempo se dispuso a abrir la puerta. El cerrojo se abrió con una sola vuelta, indicio de que Iván estaba dentro, o bien había salido sin cerrar bien la puerta. La casa presentaba un desorden completo, y por ningún lado se adivinaba la presencia de su amigo. Luego de una inspección general, descubrió una nota sobre la puerta del baño. Querido amigo, antes que nada, quiero darte la bienvenida a este humilde pueblo que siempre conserva un lugarcito para tu inquieta alma. Lamento no haber podido ir a buscarte, y esta carta es un poco para ponerte al corriente con respecto al proyecto en la casa de los viejitos. En primer lugar, en la casa solo te encontrarás con la anciana. El viejo ha enfermado de gravedad y está bajo la tutela de los médicos belgas, que son los únicos en quien él confía. Estos médicos, como te imaginarás, solo atienden en Bélgica. Por eso es que él está internado en aquel país. Y aquí es donde se encuentra la contradicción. Te he dicho que tan solo está la viejita, pero también han venido varios familiares que deambulan por dentro y fuera de la casa, sin que me quede claro todavía el motivo de su presencia. También me ha sorprendido la insistencia que han mostrado en saber de ti. Me han preguntado en reiteradas ocasiones si vendrías y cuándo. Pero eso debe tenerte sin cuidado. Esta gente es muy meticulosa y excéntrica. A nosotros solo debe importarnos el dinero que nos han prometido. Si ellos quieren preguntar, que lo hagan. Nosotros haremos nuestro trabajo y a otra cosa. Así que, sin más, quiero pedirte que vengas por aquí lo antes posible. He dejado a tu disposición la motoneta azul. Está en la cochera. Sabiendo perfectamente que odiabas esa motoneta, he trabajado en ella para eliminar todas aquellas vibraciones que siempre te irritaban. Sin más, me despido. Iván. Él recordó que solo le había comentado una vez de la vibración, por lo que le sorprendió que lo recordara. Sin cambiarse siquiera de ropa, fue de una corrida hasta la cochera. No había tiempo que perder.
Nada más ponerla en movimiento, comprobó que en efecto Iván había solucionado los problemas de vibración. Se encaminó entonces a aquella casa que lo esperaba. Y mientras el viento le peinaba el cabello y un enjambre de pensamientos lo mantenía un tanto excitado, logró concentrarse eficazmente en el camino que presentaba innumerables curvas. Al llegar a la casa de los viejitos, estacionó la motoneta a la sombra de un viejo árbol. Se puso a contemplar la casa. Ahora como nunca percibía aquel abandono radical. La humedad asomaba por doquier, y las manchas en las paredes creaban siluetas fantasmagóricas. Al dirigirse a la entrada, encontró la puerta abierta de par en par. Entró. Dudó por un instante, y luego de mirar en derredor, se dirigió a la cocina. Un olor nauseabundo brotaba por todas partes. Gran cantidad de platos sucios se apilaban en el fregadero, y el agua estancada en unas copas demostraba que no se hacía limpieza desde hacía días. Los platos poseían a su vez restos de comida en avanzado estado de descomposición, y un olor dulzón pero repulsivo salía de bolsas de residuo acumuladas en el suelo. Salió de la cocina y al llegar al comedor vio que todo lo que estaba allí se encontraba en el mismo estado. Sobre la mesa había una gran olla con los restos de lo que habría sido en su momento un guiso. Asomándose por la ventana descubrió algo que lo sorprendió. El jardín había cambiado. Era evidente que alguien había estado trabajando en él. Había hermosas rosas en donde antes solo había existido el abandono. Esto lo desilusionó. No era lo que esperaba ver. Era como si el motivo de su libro se viera amenazado por fuerzas extrañas. Si se fumara la supuesta desintegración en las cosas, ¿cómo podría inspirarse? ¿Era posible una reversión? ¿Había llegado tarde? El viejo jamás había pensado que esto pudiera pasar. En ese momento escuchó un ruido metálico desde el interior de la casa. Concentrándose en localizar la procedencia, avanzó en su dirección. El sonido venía de una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta, por lo que la empujó con la mano de manera muy suave. ¿Por qué tardaste tanto?, le dijo Iván, mientras rellenaba un orificio en la pared con cemento. Es que no recordaba bien el camino, mintió él. Bien, dijo Iván, no hay tiempo que perder. Hay una verdadera congregación aquí, y no pierden detalle. Tenemos que encontrarnos con el jardinero para que nos dé las llaves del sótano. Empezaremos nuestro trabajo por ahí. La anciana ronda la casa acompañada de los familiares que han venido desde Bélgica. Ocultan algo, lo sé. Lo observan todo con ojos escrutadores. Por cierto, hay entre ellos un traductor. Debido a que esta gente no habla nuestro idioma, solo él nos comunica los deseos del resto. A mi entender, continuó Iván, estas personas solo quieren remodelar la casa para venderla a mejor precio. Aunque no me explico para qué han venido todos al mismo tiempo. No lo entiendo. A nosotros no debe importarnos. Solo debemos obedecer, y eso haremos. El jardinero se encuentra ahora en la parte trasera de la casa. Ahí es donde tiene un pequeño depósito para sus herramientas, pues al parecer se ocupa también de las tareas de mantenimiento. Hay algo más. Tienen prevista una reunión a las 20, e insistieron en la importancia de que estemos todos reunidos, sobre todo nosotros. Me imagino que querrán tratar ciertos puntos sobre el presupuesto. Iván comenzó a relajarse luego de comentarle todo cuanto consideraba indispensable, y colocó la paleta con la que había estado trabajando en el suelo. Luego continuó relatando detalles acerca de sus vivencias en Colombia, pero él ya no le oía. Aunque mantenía su mirada en el rostro de su amigo, estaba absorto en sus pensamientos. ¿Es que aquella gente había descubierto el secreto de la atmósfera?, pensaba. ¿Cómo era posible, si no, que estuvieran todos aquí? Instantes después, Iván reparó en lo distraído que estaba su amigo. ¿Es que no me escuchás? Sí, te escucho. Lo que pasa es que, nada, no importa, vamos. Y, diciendo esto, ambos se dirigieron fuera de la casa, en busca del jardinero. Mientras cruzaban el jardín,
Él pensó que sería mejor guardar el secreto del libro ante Iván, puesto que éste no tenía el menor interés sobre literatura, y menos sobre la que él pudiera llegar a escribir. «Sostené esta lámpara», le dijo Iván, extrayendo de entre sus ropas una diminuta linterna. «Tendré que bajar por una abertura que hay en el sótano. Conduce a un nivel inferior, que es donde está la llave maestra de los conductos de desagüe». «¿Querés que baje yo?», preguntó él, pero antes de recibir respuesta se detuvo de golpe, como si hubiera visto un fantasma. «¿Pero qué te pasa ahora? ¿Por qué pones esa cara? Mirá que sos raro. Salís con cada cosa. ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Ver cómo trabaja aquel hombre? Muy por el contrario, me parece admirable. ¿Quién sabe si nosotros estaremos en esa forma, a esa edad?». Iván decía esto señalando con el dedo al jardinero que podaba unos rosales. Aunque les daba la espalda, a él no le costó trabajo reconocer al viejo indigente. «¿Cómo es posible? Usted aquí», gritó él. «¿Cómo? ¿Ustedes se conocen?», preguntó Iván, aún más sorprendido. «¡Qué alegría! Jamás creí que volvería a verte», dijo el viejo, y corrió hasta él, aplastando con sus pies las rosas que un momento atrás había cuidado con esmero. Ambos se abrazaron y permanecieron así un prolongado espacio de tiempo. Iván no daba crédito a lo que veía. Tenía al jardinero por un tipo raro, y no podía imaginar que fuera un conocido de su amigo. Asimismo, tanto el viejo como él no terminaban de comprender la súbita alegría que experimentaban. Cierto era que se habían visto muy poco, pero también era cierto que desde la última vez en cada uno de ellos había nacido algo similar a un interés común. Y solo ahora lo comprendían, cuando por fin el camino volvía a juntarlos. Cuando ya se separaban, se sumó al festejo un pequeño perro que comenzó a saltarle a las piernas del viejo, y que había venido desde los jardines de la casa. «¿Y este quién es?», preguntó él. «Se llama Coqui», respondió el viejo riendo. «Me lo encontré en la calle, frente a la entrada, y la señora permitió que me lo quedara. Es muy lindo. A ver, a ver». En un arrebato de ternura, él levantó al pequeño perro y lo colocó a la altura de su cabeza para mirarlo mejor. Pero el animalito se agitó al perder apoyo en la tierra y le lanzó un chorro de orina que le dio en la mejilla y parte del brazo. «¡Coqui!», gritó el viejo enfurecido. «¡Ay, qué desgracia! Siempre hace lo mismo. Te ruego que lo perdones. Es por la emoción que no se puede contener y moja todo lo que esté a su camino. Coqui, vete a jugar». Al decir esto, el viejo le arrojó una patada al perro que había descendido de los brazos de él, logrando poner en peligro más su propia estabilidad que lograr su propósito de alejarlo. Coqui se lanzó a la carrera a través de los arbustos que le cerraban el paso. Esquivó ágilmente los rosales y desapareció entre lo más tupido del jardín. Coqui, como se ha dicho, era un perro de estatura reducida que, por sucesos azarosos, había sido abandonado por sus antiguos dueños en la puerta de la casa de los viejitos. Una tarde, cuando ya había terminado sus labores en el jardín, lo encontró husmeando en la puerta de entrada a la casa. Todo en él le produjo un genuino sentimiento de ternura, por lo que fue a preguntarle a la anciana si podía quedárselo. Esta, sin entender lo que le pedía, pero sintiendo un particular asco por los perros, le ordenó que hiciera desaparecer de su vista aquel animal. El viejo, quien tampoco hablaba francés, entendió que su propuesta era aceptada y se lo quedó. «No hay tiempo que perder. Necesitamos que nos abra la puerta del sótano», dijo Iván, dirigiéndose al viejo. «Vamos, los acompaño», contestó aquel. «Bien», dijo él, y los tres se pusieron en marcha. Se miraban, estudiándose unos a otros, y en esa actitud descendieron al sótano. El sótano, como el resto de la casa, presentaba humedad y abandono por todas partes. Entró en primer lugar el viejo, pues fue quien abrió la puerta, y le siguieron de cerca los amigos. Por indicación de Iván fueron hasta una pequeña abertura que había en el suelo, y que conducía a las tuberías maestras. «Es aquí», dijo Iván, y colocó una pierna en el interior de la abertura.
Luego añadió: voy a bajar a ver en qué estado se encuentran las tuberías maestras. Puedo tardar unos minutos. Ustedes quédense aquí y esperen en caso de que necesite alguna herramienta. Miren, están ahí, dijo, señalando unas estanterías, donde se encontraban en efecto herramientas y algunas latas de pintura. De momento llevaré solo la linterna. Dicho esto, comenzó el descenso. En 2 ocasiones insultó al aire, puesto se había raspado los brazos por la estrechez del lugar y por su completa oscuridad. Bajaba por una inestable y oxidada escalera metálica, alumbrándose con la linterna. Al poco solo se veía la tenue luz de la linterna, que comenzó a hacerse cada vez más pequeña, y luego comenzó a desaparecer, paulatinamente. Sin lugar a dudas, es realmente profundo, comentó el viejo. Un sótano dentro de otro sótano solo puede conducir al infierno. Él tenía clavada la mirada en su rostro. Todavía no caía en la cuenta de que estaba realmente frente a él. Sacudió su cara como si se despertara de un sueño y le dijo: tengo que contarle algo muy importante. Estoy escribiendo un libro sobre esta casa y su historia. ¿Otro libro? ¿Y el que estabas escribiendo sobre las madres? Sobre las madres, no, sobre las amas de casa. Bueno, eso. Decidí dejarlo. Esta historia me parece más interesante. Escucha, sobre eso quería hablarte, lo interrumpió el viejo. No creí volver a verte después de tu partida a Barcelona, por lo que decidí buscar la casa partiendo de las descripciones que me habías dado. Te aclaro que me fue muy difícil, pero lo conseguí. Una vez que la encontré, le sugerí a la mujer que me empleara como jardinero, argumentando que su jardín presentaba una dejadez intolerable para una dama de su clase. Esto pareció hacer mella en su esencia femenina, y luego de discutir acaloradamente con su excéntrico marido, me dio el empleo. Trabajaría en los jardines como excusa. Mientras tanto, avanzaría en mis investigaciones sobre la casa. Tenía que estar seguro que la teoría de la atmósfera corrompida se cumplía a rajatabla en este lugar. Pero ni bien me había encomendado la tarea, vino la gran frustración. Se nos habían adelantado. ¿Cómo? ¿Quién se nos ha adelantado? Sí, verás, continuó el viejo. La semana pasada vinieron de Bélgica un gran número de personas que se han instalado en la casa. Mi instinto me dice que son científicos encubiertos. Tengo un don especial para reconocerlos. Sin embargo, dicen ser solo familiares del matrimonio. Mis sospechas se acrecentaron cuando descubrí que habían traído entre sus cosas varios aparatos de última tecnología. Así pues, es como te decía, estos buitres de la ciencia se han propuesto arrebatarnos nuestro descubrimiento. ¿Pero cómo? ¿Entonces es verdad que esto ocurre en la casa? ¿Usted cree que descubrieron la anomalía de la atmósfera? ¿Es eso posible? Ya no hay dudas al respecto. Lo que no entiendo es cómo lo han descubierto ellos. Nos queda poco tiempo. Imagino que en la reunión que tienen planeada nos informarán de todo, pero yo me les adelantaré. ¿Y qué haremos al respecto?, dijo él. Ellos representan a la ciencia, tienen poder y medios, y nosotros nada. ¿Cómo? No voy a permitir que nos roben. El descubrimiento es nuestro. Además, mira, ven. Indicando la puerta de salida con el dedo, quiso decir algo más, pero no pudo. Se había puesto nervioso y arrastró a él del brazo hasta que salieron del sótano. Luego, siguieron caminando por un sendero de piedras. Al llegar a un limonero, el anciano señaló en dirección de los jardines. Los he visto merodeando por ahí, dijo. Hurgueteaban con algunas máquinas la tierra. Sin duda estudiaban el terreno para obtener pruebas. Pero, ¿dijeron algo? Aún no, pero lo harán sin duda en la reunión de las 20. ¿Te han dicho que hay una reunión a las 20? Sí, me lo dijo Iván. ¿Quién es Iván? ¿Uno de los supuestos familiares? No, Iván es mi amigo, el que descendió por la abertura del sótano. ¿Tu amigo? Creo que deberías tener cuidado con él. Me parece que también sabe algo, y lo mantiene oculto.
Durante todo este tiempo ni siquiera lo había visto, y luego aparece de la nada y en actitud sospechosa. No, Iván no sabe nada, me lo habría dicho. Además, volvamos al sótano a ver si nos necesita. Regresaron al sótano en silencio. Él fue directo hasta la abertura y echó una mirada a su fondo que presentaba una oscuridad total. Comenzaba a preocuparse por su amigo. Se sumaba a su inquietud el hecho de que no se percibía ruido alguno. El viejo lo acompañaba de cerca, pero no decía nada. Estaba absorto en sus pensamientos. Momentos después, dijo: de cualquier manera, es como te digo. Estoy seguro que hay un complot, pero a mí no me engañarán. Sé que esconden algo. ¿Qué diablos estarían buscando en el jardín sino las pruebas de la teoría sobre la atmósfera? Querrán encima utilizarnos como testigos, lo imagino. Pero lo que ellos no saben es que tengo preparado un discurso de nuestra defensa. Mira. Y diciendo esto, el viejo sacó de entre sus ropas un trozo de papel. Al extender la hoja, que estaba sucia y arrugada como si hubiera sido aplastada por un colérico puño, quedó expuesto un escrito sin orden y con una letra pequeñísima, solo inteligible a través de una inspección minuciosa. Lo tengo todo aquí. Esto es lo que diré. Pero antes de que empezara a leer, entró Coqui corriendo por la puerta y no venía solo. Uno de los supuestos familiares lo precedía y, detrás de ellos, el traductor. Este último se adelantó y dijo: tengan ustedes buenas tardes. Mi nombre es Pierre. Soy traductor de la familia. Es decir, me han contratado para servir en las tareas de mutuo entendimiento entre los que hablan una lengua y otra. Y, en nombre de mis representantes, vengo a recordarles que la reunión se llevará a cabo a las 20 horas y sigue en pie, y que la familia estaría muy complacida de que todos estén presentes, sobre todo usted, dijo señalando a él, que ya con anterioridad ha tratado a los señores. Por cierto, ¿cómo es su nombre? Él se quedó perplejo. No alcanzaba a comprender por qué tenían tanto interés en su persona. El viejo, por su parte, miraba con recelo al traductor. En su interior se esforzaba por descubrir algo de cuanto sabían, de cuánto ocultaban. Coqui merodeaba en las proximidades de la abertura, olfateando y haciendo repentinos virajes en su andar. La conversación se extendió unos minutos más, donde Pierre mostró su fingido interés por saber cómo se hallaban, y aclarándoles que cualquier cosa que necesitaran no tenían más que pedírselo a él. Luego, volvió a recordarles la hora de la reunión, y mencionó se llevaría a cabo en la sala principal, aquel lugar donde hacía ya tiempo él le había pegado la silla a la anciana. Asimismo, durante los últimos minutos que duró la improvisada reunión, el traductor comenzó a sentirse incómodo debido a la insistente mirada del viejo, que no perdía detalle de cuanto hacía o decía. Al marcharse, se despidió solo de él y cruzó la puerta con paso ligero. También marchó tras de él el supuesto familiar, que no había emitido sonido alguno mientras duró la reunión, y cuya presencia en el lugar pareció resumirse a ser la sombra del otro. El viejo, un rato después, alegaría que este individuo, el supuesto familiar, solo estaba ahí para vigilar al traductor y cerciorarse de que cumpliese algún encargo. «¿Y bien? ¿Qué te parece?», preguntó el viejo, mientras lo veía alejarse. «No sé por qué tienen tanto interés en mí». «¿Cómo? ¿Aún no te das cuenta? Fuiste el primero en descubrir este fenómeno, y ahora solo hay dos opciones. O bien quieren compartir el secreto contigo, ¿O qué? Quieren despacharte». ¿Despacharme? Sí, despacharte. Es una expresión de los sicarios colombianos. Hacerte desaparecer, matarte, eliminarte, esfumarte, confinarte a los abismos. Está bien, ya entendí. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de sus intenciones? Yo creo que está más que claro. Además, Iván... ¿Eso? ¿Qué? ¿Iván sabe algo? No, Iván no sabe nada. Pero, ¿por qué no sale de ahí abajo?
De una corrida fue hasta el orificio por el que desapareciera su amigo. Flexionó las piernas hasta quedar de rodillas e introdujo la cabeza por la abertura tratando de ver en la oscuridad. ¡Iván! ¡Iván!, gritó fuera de sí. Debe estar ocupado comprobando medidas, o alguna otra cosa por el estilo, dijo el viejo. No, no puede tardar tanto. Hay que bajar a ver si está bien. ¿Bajar ahí? Luego de decir esto, el viejo frunció el rostro con repugnancia y se pasó la mano por la nariz como si se rascara una telaraña. Él levantó el rostro de la abertura para mirarlo y lanzó un suspiro. Luego le dijo: «Está bien, voy a bajar solo». Sin embargo, cuando ya descendía por la escalera interna que daba al interior del lugar, sintió un escalofrío y volvió sobre sus pasos. «De veras que está oscuro», comentó con voz entrecortada. «¿No hay otra linterna?» «No, él tenía la única. Lo mejor será esperar. Quizás donde se encuentra no llega a escuchar tus gritos. No te preocupes, no le pasará nada». Él hizo un gesto de conformidad, y ambos se sentaron al borde de la abertura, con los pies adentro, uno frente al otro. «Mira, querido amigo», dijo el viejo, en tono solemne, «debes concentrarte en lo que aquí está por ocurrir. Vivimos en un mundo corrompido, donde si te caes al suelo no solo no te ayudarán a levantarte, sino que es muy probable que te usen de puente para pasar a otro sitio. Cuando se esboza una oportunidad, hay que aferrarse a ella con uñas y dientes. Bien, pero si estamos en desventaja con respecto a ellos, ¿qué hacer? Luchar, luchar, eso mismo. No vamos a dejar que esos tipejos vengan y nos arrebaten el hallazgo. Además, piensa en el libro que quieres escribir. Una vez consigan de ti lo que quieren, te echarán junto conmigo lejos, de modo que no podrás ni siquiera estar aquí para recoger los datos que te son imprescindibles para la obra». Al decir esto, el viejo consiguió encender una luz de interés en la mirada de él, y dándose cuenta por su perspicacia, decidió seguir trabajando por ese camino. Se acomodó sobre el suelo simulando andar con las nalgas, y dijo: «Piensa en el libro como en una puerta, en una brecha que se abre con nuevas posibilidades, como esta abertura», señaló hacia abajo. «Yo puedo ayudarte a que escribas tu libro, pero tú debes ayudarme a enfrentarme a estos bastardos». «¿Y yo cómo puedo ayudarlo? No me gustaría meterme en problemas. Tan solo me había propuesto escribir un libro sobre la historia que nos había tocado vivir. Pero aparte de la idea, no creo que tenga mucho valor lo que he hecho hasta ahora». «Ahí te equivocas», dijo el viejo. «Lo que importa es la idea, y tú tienes una buena». «Puede ser, pero no sé cómo encararla». «Y a eso me refería. Te ayudaré a que realices el libro. Poseo una gran experiencia en literatura y conozco todos sus trucos y misterios». «Comprendo», siguió él, «pero deberá ser una historia de ciencia ficción». «No, ¿por qué? ¿Quién se va a creer esto de la atmósfera?» «¿Cómo? ¿Tú no lo crees?» «Sí, pero el que lo lea creerá que es una broma». «Sigue siendo más importante que la historia sea verosímil, aunque sea de ciencia ficción». Él se quedó un rato pensativo. Aunque había escuchado en alguna oportunidad la palabra verosímil, no recordaba su significado. Mientras el viejo se entretenía rascándose la oreja que desde hacía rato le picaba con insistencia. Pasaron unos instantes de nuevo silencio, y luego él se estremeció al recordar la desaparición de su amigo. «Iván, lo había olvidado. Hay que rescatarlo. Mira, debes mantener la calma», dijo el viejo. «Lo mejor será que vayamos a buscar ayuda a la casa. No sé, por ahí tengan otra linterna». «De acuerdo». Dicho esto, se levantaron de la abertura con la intención de ir a la casa. Pero, cuando se dirigían a la salida, se detuvieron de golpe. Bajo el marco de la puerta, unos dentro y otros fuera de la habitación, se encontraban un grupo de personas que los observaba en silencio. Los supuestos familiares, pensó él. El tumulto empezó a agitarse, y de su interior brotó una mujer de unos 40 años, delgada. Llevaba un pañuelo floreado en la cabeza y los ojos inyectados de nerviosismo. Se hizo paso a empujones hasta quedar de frente a él.
Luego comenzó a hablar con la mayor de las naturalidades en lengua francesa. Las palabras salían fluidas, aunque las amenazaba el llanto, que por momentos estremecía el rostro de la mujer. Tras esperar unos minutos en silencio, él distinguió, mirando aquí y allá por puro aburrimiento, a Pierre entre los presentes, por lo que comenzó a mirarlo con insistencia, queriéndole decir con ello que esperaba que él tradujera lo que la mujer decía. El traductor se mostró muy asombrado de ser observado por aquel, y comenzó a su vez a mirar a todos los presentes, como esperando de alguno de ellos una explicación. Tras finalizar su discurso, la mujer bajó la cabeza y volvió sollozando hasta donde estaban los demás. «No comprendo su actitud», dijo Pierre, dando unos pasos al frente, al fingir no entender lo que esta mujer le pide. «No lo comprendo, pues me han informado que usted entiende perfectamente el idioma que le hablan». La sensación de perplejidad cubría ahora a él y al viejo, quienes se miraron entre sí esperando encontrar algún sentido en lo que consideraban sin pies ni cabeza. «Si usted prefiere», prosiguió Pierre, «diríjase solo a mí, desde ahora, que así sea. Pero le aclaro que es muestra de mala educación. ¡Muestra!». El grito había sido el viejo, que pretendió de ese modo hacer notar el error de pronunciación en Pierre. Este, ofuscado por el atrevimiento, contestó con ferocidad: «Bueno, muestra. Ustedes me entienden. Además, por lo que hemos oído, hay una persona desaparecida». «Sí», gritó él, «es Iván». «En ese caso», siguió Pierre, «debemos dedicarnos de lleno a resolver el problema y no corregir nimiedades de pronunciación». «Estoy plenamente de acuerdo», dijo el viejo. Pierre volvió a posar su mirada en el viejo. Aquel no apartaba sus ojos del traductor, y su rostro evidenciaba un gran esfuerzo por contener la risa. «Ustedes quédense aquí», siguió Pierre. «Voy a regresar a la casa en busca de una linterna, y veré si puedo hallar una soga en caso de que haya que descender por la abertura». Dicho esto, dio media vuelta y se dedicó a conversar con los supuestos familiares, que durante todo este tiempo no habían perdido detalle de cuánto ocurría. Unos segundos después, varios de ellos, incluido Pierre mismo, asentían con la cabeza como si hubieran llegado a una resolución en común. Se marcharon por la misma puerta por la que habían entrado. «No debes preocuparte», dijo el viejo. «Iván de seguro está bien. El espacio es muy reducido ahí abajo, y quizás solo está esperando a que bajemos por él». «Es que es todo muy extraño. Es como si estuviéramos en un sueño». «Sí, y esto podrías ponerlo en tu libro, El fantástico mundo de los sueños, en una casa maldita». «¿También lo piensa? Lo que he escrito hasta ahora tiene que ver con un personaje que vive acosado por sueños turbulentos». «Sueños turbulentos, ¿ves? También tienes riqueza literaria. Ja, ja, ja». Comenzaron a reír a carcajadas, como si estuvieran borrachos. En ese momento entraron por la puerta Pierre en compañía de los supuestos familiares. Al grupo se había sumado ahora la anciana, que iba en medio de todos, como si fuera custodiada. «Veo que ya no se preocupan por el compañero desaparecido», dijo Pierre. «¡Qué irresponsabilidad! La señora de la casa, alertada de la desaparición, nos ha facilitado otra linterna para cuando se baje a buscar al infortunado. Lo que me gustaría saber es...». Pierre se calló al sentir que la anciana le arrebataba la linterna de las manos. La acción parecía significar dos cosas: que le diera la linterna y que se callara. Luego, avanzó en línea recta hasta quedar enfrentada a él, y, ante la sorpresa de todos los presentes, se puso de rodillas. Hubo unos instantes de silencio, donde lo único que se escuchaba eran los ladridos de Coqui, que perseguía un lagarto que había salido de la abertura. El silencio fue roto poco a poco por la anciana, quien comenzó a hablarle a él con suavidad, articulando y acentuando cada una de las palabras.
Lo había sujetado por una mano y se la acariciaba con cariño. El idioma empleado era el mismo que usaba desde su más temprana infancia, pero, como de costumbre, constituía un enigma a quien iba dirigido. «¿Pero qué demonios pasa aquí?», dijo el viejo, que estaba a unos pasos de allí. La escena se prolongó unos minutos, hasta que la anciana se incorporó, de manera lenta, y con el rostro inundado de cansancio o frustración. Volvió sobre sus pasos y se paró al llegar al grupo. Pierre, que se encontraba a su lado, dio un paso al frente y dijo: «Su actitud sigue causándonos indignación. De cualquier manera, todo quedará aclarado en la reunión de las 20. Por su bien, espero verlo ahí». «Sí, pero...». Pierre alzó su mano e hizo callar a él. Luego dio media vuelta mientras dedicaba algunas palabras a los que tenía cerca. Dos de ellos avanzaron hasta la abertura y comenzaron a mirar en su interior. «No hay tiempo que perder», continuó Pierre. «Hay una persona desaparecida y debemos empezar ya mismo con las tareas de rescate». Todos asintieron con la cabeza, incluidos el viejo y él. Pierre abandonó finalmente el sótano en compañía de la anciana y algunos de los familiares. El resto fueron sumándose a los dos primeros que seguían indagando la profundidad de la abertura. El viejo y él los imitaron sin darse cuenta y se pusieron a mirar hacia la negrura. «Hondo, muy hondo». Las palabras del viejo fueron dirigidas a un joven que miraba con el rostro inundado de terror hacia abajo. Miró al anciano y sonrió, pero no dijo nada. «¿No te parece que esa abertura es ahora más grande que cuando Iván ingresó en ella?», dijo el viejo a él. «No estoy seguro, quizás», contestó el otro. «Yo sí lo creo. De otra manera, ¿cómo se hubiera atrevido a bajar en algo tan profundo e inhóspito?». «No lo sé. ¿Puede ser que se haya producido un desmoronamiento en su interior?», preguntó él, llevándose una mano a la boca. «Es probable. También es posible que la atmósfera siga afectando a la Tierra y se produzca un desmoronamiento a gran escala». Las últimas palabras del viejo lograron que él sintiera una intranquilidad que no pudo ocultar y que le llevó a retroceder sobre sus pasos. Los familiares habían dejado de mirar hacia el agujero al ver que él retrocedía, por lo que, con paso acompasado y sin detenerse, lo imitaron. Justo en ese instante reapareció Pierre con su cortejo, entre los que venían dos muchachos trayendo una gran cuerda enrollada. «Esto servirá», dijo. «Ahora solo nos falta un voluntario». «Yo me ofrezco», dijo él. «Bien», exclamó Pierre. «Primero se deberá atar uno de los extremos de esta soga a un lugar firme dentro de la casa». «Eso va a ser muy difícil», dijo el viejo. El agudo oído de Pierre captó a la perfección la acotación del anciano y, creyendo que aquel se burlaba, le dijo: «Usted podría ayudar a atar bien la cuerda. Por favor, todos debemos colaborar con el rescate». El viejo comenzó a reírse al percatarse de la confusión del traductor, pero luego se dirigió donde los familiares comenzaban a desenrollar la cuerda. Al llegar comenzó a pelearse con algunos de los familiares, puesto que uno de ellos quería desenrollar la cuerda tirando de una punta. Él miraba con los ojos que se le salían de las órbitas. En realidad, su manera de observar denotaba fascinación, pues de verdad creía que todo aquello era producto de un sueño. Podría utilizarlo en el libro, pensó. Luego se sumó al grupo para ayudar. Una vez que desanudaron la cuerda, todos coincidieron ante la propuesta del viejo, por gestos, de atarla a uno de los pilares que había en la entrada de la casa. Si bien se encontraba lejos, era el único sitio en que se podía confiar. La comunicación entre el grupo fue posible también luego de que Pierre dijera algunas palabras en francés. Él se dedicó a comprobar el estado de la cuerda. Buscaba que no presentara fisuras o desgarramientos. Después de todo, era él quien iba a bajar. Dejando un tramo considerable para que se pudiese descender,
2 jóvenes delgados se encargaron de extender la cuerda y llevar uno de los extremos hasta la entrada de la casa. El viejo se había recostado contra la pared y alentaba vociferando y alzando y bajando los brazos. Luego se dirigió hasta donde estaba él. Pierre, quien distribuía órdenes entre algunos de los muchachos, no conseguía dejar de mirar al viejo con odio. Él se sentó al borde de la abertura, mirando hacia abajo, y con el pie tocó el primer peldaño de la escalera interna. «Ni lo pienses», dijo el viejo al acercarse, y al percibir sus intenciones. «¿Por qué no? ¿Cómo sabe lo que pienso?» «Lo sé. Eres predecible. Estás pensando en bajar por esa pequeña escalera como lo hizo tu amigo. Pero no lo harás. Ya tenemos bastante con su desaparición para tener que ocuparnos en buscarte a ti también. Bajarás atado de esa cuerda». «De acuerdo. Pero ¿por qué no sujetan la cuerda entre todos? No soy tan pesado. Podrán soportar mi peso». «Va. ¿Has visto los delgados que son? Deja que mejor lo aten a la columna». «Bien». Un joven de unos 18 años se aproximó justo cuando el viejo se alejaba. Traía consigo una linterna, que dejó en manos de él. Se alejó silbando, jugando con una moneda que traía entre los dedos. Él había tenido la intención de llamarlo para preguntarle si ya habían atado la cuerda a la columna, pero se detuvo. Sabía que sería imposible entenderse. Alumbró por un momento la oscuridad de la abertura y apagó la linterna. La idea de que no podía entenderse con esa gente, justo en aquel crucial momento, comenzó a atosigarlo. «Tendré que comprobarlo yo mismo», se dijo, al ponerse en pie. Ni Pierre ni el viejo se veían disponibles para comprobarlo, por lo que comenzó a seguir la cuerda hacia donde ésta se extendía. Al salir a los jardines, observó que cada 2 o 3 metros se encontraba uno de los supuestos familiares custodiando la cuerda, la que, en línea recta, se perdía por el suelo en dirección a la puerta de entrada. Echó a andar en esa dirección. Al llegar, vio que 2 sujetos hablaban frente a la columna, pero que aún no habían atado la cuerda a ella. «Lo sabía», dijo, y se precipitó hacia ellos. Aunque se había puesto nervioso y su intención era reprender a los sujetos por su irresponsabilidad, se quedó paralizado. «Iván, ¿cómo has salido? ¿Cuándo?